Bueno, y esta época del año, donde obviamente las temperaturas son bajas, vuelven a surgir otra vez los problemas respiratorios. Ayer algo hablábamos de esto, ¿no? Pero también el COVID, que sigue allí. Sí, no hay que olvidarse del coronavirus. Uno piensa que, bueno, ya pasó. Exacto. Pero todavía se registran muchos casos. Ahora hubo un aumento. Estuvimos hablando de la situación de varias provincias estos últimos días, de todo el norte grande. Y hoy vamos a conocer cuál es la situación epidemiológica en la provincia de Corrientes. Y por eso estamos en contacto con Fernando Achinelli, quien es infectólogo del Hospital de Campaña de la provincia de Corrientes, justamente. Bienvenido, Fernando, a Informativo Federal. Muy buenos días, muchas gracias por la comunicación. Gracias por su tiempo, doctor. Bueno, ¿hay una tendencia en suba de casos registrados allí en Corrientes? Bueno, así como sucede a nivel nacional, ¿no?, con el aumento de casos que todas las semanas vamos viendo en el monitor oficial, Corrientes, por supuesto, no escapa a esto y estamos notando, ¿no?, un aumento de los casos en el testeo. Y el Hospital de Campaña, por supuesto, hace 15 días atrás tenía un escenario de una internación estable y bueno, en los últimos 15 días tenemos aumento de pacientes internados en la sala de clínica. Actualmente, ¿cuántos pacientes tienen internados allí en el Hospital de Campaña, doctor? Sí, tenemos 42 pacientes en sala de clínica y 12 pacientes en terapia intensiva. Y la situación... Disculpe, continúe. Sí, no, lo que quería decir que este escenario hace 15 días no lo veníamos viviendo, ¿no? Veníamos con una internación por debajo de 20 personas y esto se duplicó en los últimos 15 días. La situación de los fallecidos, ¿cuál es actualmente? ¿A cuánto asciende y si hubo fallecidos en el último tiempo? Sí, el fin de semana hemos tenido 5 decesos. La gran mayoría de estas personas son mayores de 65 años que tenían el esquema de vacunación incompleto, ¿no? O sea, tenían solamente 2 dosis de vacuna y en algunas ocasiones no tenían dosis aplicadas, ¿no? Así que creo que este tiene que ser el llamado a la población, ¿no?, de darse los refuerzos de vacunación para hacer frente a esta cuarta ola de Omicron, que en este caso es la BA2 que está circulando en nuestro país. Doctor, bueno, usted decía que hace 15 días tenían alrededor de 20 pacientes internados, en la actualidad tienen más de 40 allí en el Hospital de Campaña. De esas personas en su totalidad son pacientes sin vacunas o con esquema incompleto, o hay alguno que tiene el esquema completo pero lamentablemente ha tenido que recibir asistencia? Sí, la característica principal de los pacientes que se internan son mayores de 65 años, con comorbilidades o algún tipo de enfermedad que afecta a su sistema inmune, ¿no? Claro. Este es el factor principal o las características principales de los internados. Algunos de ellos tienen las 4 dosis aplicadas, pero por supuesto por las características de sus comorbilidades hacen que consulten y permanezcan internados en el hospital. Y muchos de ellos tienen 2 dosis nada más aplicadas, ¿no? O sea, faltan los refuerzos y esto hace que consulten y requieran internación en el hospital. Se sigue viendo, porque en un momento siempre los más afectados fueron los mayores, en otro momento también hubo como una suba de casos en gente más joven. ¿Cuál es la situación ahora en los contagios, me refiero? Bueno, tenemos que decirlo, ¿no? Hay gente joven que se interna porque no tienen las dosis aplicadas de los refuerzos, ¿no? Tienen una sola dosis de vacuna y son personas jóvenes, sanas, pero que no tienen aplicadas las dosis de refuerzo, ¿no? Entonces, eso hace que requieran internación. Pero no tenemos personas sanas con 4 dosis actualmente internadas en la terapia o en la sala de clínica. Doctor, respecto al tema de hisopados, ¿se ha notado también una mayor concurrencia a los centros? Hemos visto un aumento en la demanda, ¿no?, en la consulta. También sabemos que existen los autotest, que la población puede, si tiene acceso, a comprárselos y de esta manera hacerse el diagnóstico. Recuerden que los hisopados actualmente solamente se hacen a los grupos de riesgo y a los mayores de 50 años, y en el resto de la población se recomienda el autotest, ¿no?, comprarse el test para realizarse el hisopado. ¿Y los síntomas siguen siendo los mismos? ¿Hay alguna característica particular que se esté detectando?
Lo que vemos desde enero hasta la fecha, Omicron da muchísimo dolor de garganta, da mucha cefalea, así que creo que este tiene que ser el síntoma principal de alertarnos y concurrir al sistema de salud para testearnos o por lo menos poner en aviso, diríamos, al resto de nuestra familia o en el ámbito laboral de la posibilidad de COVID-19. Muy bien, muy bien. Doctor, Bien, muchísimas muchas gracias por su tiempo, muy amable. Muy buenos días. Que tenga buen día. Así pasaba el doctor Fernando Achinelli, es médico infectólogo de la provincia de Corrientes, del hospital de campaña. Bueno, 20 casos de pacientes internados hace 15 días se han incrementado en el doble, ¿no? Tienen más de 40 en la actualidad, al día de hoy. Y el tema fallecidos, de la vacuna. el 5 fallecidos durante el fin de semana. Durante el fin de semana, un número realmente muy sí, por preocupante, supuesto, ¿no? lo que nos habla de que obviamente no hay que aflojar con las medidas de seguridad. No pensemos que la pandemia terminó. Exactamente, estar atentos principalmente a los síntomas, ¿no? Que ya todos sabemos cuáles son. En caso de detectar, dar aviso o aislarse si tienen la posibilidad, ¿no? Y reforzar las medidas estas de seguridad exacto. que justamente ya conocemos, distanciamiento. Sí. No nos olvidemos del barbijo también, sobre todo en los lugares cerrados, que es muy importante, y el lavado de manos constante.